Bueno, no sé, capaz que hoy hay paro. Sí, andás a ver. Me pareció que estos días hay un poquito más, pero no mucho más tampoco. Una cosa que quería decirles empezando con la clase. Las próximas semanas va a sustituir a Eduardo Canario a las clases porque viajo. No. Van a estar 3 semanas. 3 semanas con otro profesor. Otro profesor. Ah, no vale. No se vaya. Eduardo Canario. Vuelvo o sea, volver del viaje vuelve el 17, pero no creo que clase es lo que sería, no sé qué hora llego. Así que el 20, si no es feriado. El jueves no da clase, ¿no? ¿Eh? ¿El jueves ahora? Mañana va a estar cerrada la facultad. ¿Y? Aunque quisiera, no puedo dar clase. Ah, bueno. No, porque el decano, como hay paro, como los 3 gremios, los tres que vienen, de docentes, de funcionarios, estudiantes, decidieron apoyar el paro, por motivo de seguridad el decano siempre decide cerrar la facultad, tiene el mismo régimen que un domingo. No sé si los estudiantes no creo, los profesores podemos entrar con permiso. Así que mañana, por más que quisiera, no, yo te yo acato el paro, pero aunque no quisiera acatar el paro, va a estar cerrado. Así que clase ni va a haber, puedo venir a trabajar, pero no va a haber. Muy bien. No le digo porque acá en la facultad, eso muchas veces depende del decano. El decano ha decidido eso. El argumento de seguridad. La facultad tiene una. ¿Cómo puedo decir? El que esté gente circulando hace que haya una seguridad natural, digamos, cuando está en funcionamiento. Que si hay paro y hay muy poca gente, esa seguridad no funciona. Entonces hay que establecer un mecanismo de control de la gente que está en la facultad. Llega cualquiera, una computadora se la lleva. Y hay cosas más caras, por decir de lo más barato para llevarse. Y entonces es como los domingos como no hay mucha circulación de gente, evidentemente no entra, se anota en la puerta, sabe que uno entró, salió, todo eso. Mañana va a ser igual, no funciona. Muy bien, entonces empecemos con la clase. Habíamos empezado a hablar un poco de integración. En realidad hemos hecho un ejemplo que era el cuadrado. Yo dice que el cuadrado para demostrar lo más trivial, podríamos haber hecho una función constante, o podríamos haber hecho una recta, algo lineal, pero el tema que en esos casos saben calcular el área de otras maneras. Hicimos un caso que era distinto y que no sabían calcular el área, lógicamente. Vimos una forma en que llegamos a un número que es natural pensar que es el área debajo de la parábola, ¿no? Porque aproximamos por rectángulos por adentro y aproximamos con rectángulos que cubrían eso, y de las dos maneras llegamos al mismo límite, digamos, y ese número sabemos que es mayor o igual que el área, menor o igual que el área, entonces el área es lo único que nos quedó. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de generalizar eso teóricamente, ¿no? Y hacerlo para funciones en general, o para más funciones, no va a servir para todas las funciones esto que vamos a hacer, pero
bueno, por lo menos para las continuas, vamos a poder definir lo que es el área, entre comillas, porque ahora va a depender del signo también. Entonces, si la función fuera positiva, es el área debajo de la gráfica. Entonces vamos a empezar por definir. La primera definición es sencilla. O sea, nosotros vamos a precisar, ¿se acuerdan que cuando fuimos a hacer lo de x cuadrado, empezamos partiendo el intervalo? Lo partimos en intervalos iguales, de tamaño 1 sobre n. Pero al principio no tendría por qué salir intervalos iguales. Entonces, nosotros en general lo que vamos a tener es un intervalo AB y lo vamos a querer partir. Bueno, voy a decir lo que es una partición. Definición es dado AB, ¿no? Un intervalo, decimos que P, que es x0, x1, xn, es un conjunto finito de puntos, es una partición de AB si x0 es igual a A, sin coma, menor que x1, menor que x2, menor que xn, o sea, acá esto sería x0, x1, x2, x3, x4. Es una partición que tiene 5 puntos, ¿no? Porque el 0. Nada más que eso. Es elegir. O sea, en realidad son n-1 puntos distintos, porque A y B tienen que estar el primero y el último. Son los extremos del intervalo, y después son puntos distintos. Se llama partición, porque en realidad lo que está haciendo es partiendo el intervalo en segmentos más chicos. Intervalo más chicos. Y vamos a definir la norma de P es el máximo con I desde 0 hasta n-1 de x y más 1 menos x. O sea, el intervalo, la longitud del intervalo que tiene mayor longitud. O sea, estos números me están partiendo el intervalo en 1, 2, 3, 4, exactamente en n, ¿no? Exactamente en n intervalos. Veo cuál es la longitud de cada intervalo, ¿no? Es esto, ¿no? Que es más 1 menos xy, y el de mayor longitud es la norma de la partición. O sea, cuando lo hicimos con x cuadrado, como eran todos iguales, la norma era 1 sobre n, si partíamos en n. Perdón, a sobre n, porque era la longitud a. 1 sobre n si a fuera 1. Pero era el intervalo 0a. Entonces la longitud del intervalo era a, y entonces la norma de la partición era a sobre n. Eran todos iguales, pero al principio no tenían por ser todos iguales. Y entonces llamamos norma máxima. Y vamos a decir que una partición Q partición Q es más fina que P, o es un refinamiento de P, o refina P, todas las variantes de fino que se les ocurra, si P está contenido en Q. O sea, si tiene más puntos. O sea, yo tengo esta partición que está acá. La quiero refinar
Entonces, ¿qué es refinar la partición? Es agregar algunos puntos. ¿Tá? 100 están con los anteriores, voy a estar acá juntito. 100 están con todos los anteriores, pero además puedo tener algunos más. O sea, por supuesto que P es un refinamiento de P, pero es el refinamiento trivial si quieren. P refina P, la inclusión no tiene por qué ser trivial. Muy bien, entonces esto es para las particiones. Y entonces ahora lo que voy a hacer es definir, ahora voy a tener una función y voy a definir, como dice, para x cuadrado las sumas, aquellas que una por arriba, otra por abajo. Es la misma idea, solo que es generalizada. Ahora, otra definición, otra serie de funciones. Que tenemos una función f de AB. Podría estar definida, por supuesto el dominio podría ser más grande que B, pero por lo menos AB en R y acotada. No precisamos, por ahora no precisamos que sea continua, solo precisamos que sea acotada. ¿Podría ser? Por supuesto que si es continua es acotada, vaya. Lo único que necesitamos para esto que voy a definir es acotada. Y esto F es esa función, es acotada, y P partición de AB. La definición que acabamos de decir. Yo voy a llamar, voy a tomar una notación, voy a llamar M sub I al ínfimo con I igual de 0 hasta n-1, como vamos hasta ahora, de f de x con x en el intervalo x y más 1. Y m sub i mayúscula, lo mismo pero el sujeto. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con x cuadrado en la clase pasada? Que en realidad elegíamos el extremo derecho o el extremo izquierdo para evaluar la función. Sí. No, P, si Q es más fina, P está incluido en Q. O sea, Q tiene más puntos. Q es más grande. Eso que es más fino. Yo agregué puntos, o sea, tengo todos los de P, además puedo tener algunos más. Es P que está contenido. Está bien. O sea, lo que teníamos, en realidad ahora lo vamos a tener. Voy a cambiar el. Lo que vamos a obtener, como teníamos en el caso de x cuadrado, yo por acá voy a tener una función ahora un poco más general. Se ve las dibujo y terminan sin parecer funciones. Por acá hay unas panzas que no pueden suceder de una función. Vamos a hacerlo un poquito más. Pues así. Y entonces, yo voy a tener una partición acá, que es así, o sea, son estos puntos,
Y lo que estoy diciendo es, por ejemplo, a ver, este va a ser M0, ¿no? Si MI empezaba en 0, pues acá tengo el M chica 0, pero acá es el M grande, 0. Acá este va a ser el M chica 1, ¿no? Acá se alcanza ahí, M chica 1. Y por acá tengo el M grande 1. Y así sigo, ¿no? Este sería, a esa altura está el M chica 2, acá está el M grande 2, y acá este es el último, y acá tengo M3, y acá M grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir sumas igual que lo que hicimos con X cuadrado. O sea, voy a empezar con estos rectángulos. O sea, en el primero tomo altura M chica 0, en el segundo M chica 1, tengo acá tengo el M chica 2, tengo este rectángulo, y acá tengo el M chica 3, tengo este rectángulo. Ahora la diferencia con el caso con el caso X cuadrado es que el ínfimo acá no tiene por qué alcanzarse en un extremo, como acá por ejemplo, el ínfimo se alcanzó acá en el medio. Yo tomo el ínfimo para asegurarme que todo el rectángulo quedó abajo, o sea, en este intervalo esta altura es la menor posible de la función, entonces todo el rectángulo queda abajo de la gráfica de la función. Incluso, como le digo, no tiene por qué ser continuo, incluso este ínfimo no tendría por qué ser alcanzable, es el ínfimo. O sea, yo en la función no me importa que sea continua, la dibujo continua, vamos a hacer casi todo para continuas, no hay problema. Es más, capaz que con saltos finitos de continuidad, con saltos finitos lo vemos. En algunos casos, un número finito de continuidad, con saltos finitos va a valer todo lo que hagamos también. Y esto está bien definido igual en ese caso, siempre bien definido. ¿No? Porque lo único que queremos es acotar un ínfimo y supremo que se alcance. Bueno, pero entonces, dado esto, voy a definir la suma superior. Suma inferior voy a empezar. De f asociada a la partición P. O sea, dado una función y una partición del intervalo, puedo definir lo que se llama suma inferior, que va a ser la suma de igual 0 hasta n menos 1, lo que hacíamos la otra vez. O sea, el ínfimo de la función en el intervalo por la longitud del intervalo. ¿Se acuerdan? Solo que en x cuadrado, esto era el valor de la función en el extremo izquierdo, digamos, del intervalo, porque ese era el ínfimo. Y esto era a sobre n porque todos tenían la misma longitud, ¿verdad? Como no pedimos que tenga la misma longitud. Y esto se llama suma inferior. O sea, es para decirlo completo, es la suma inferior de f asociada a la partición P. Y después tenemos la suma superior. Es lo mismo, pero cambiando M chica por M grande. Igual 0 hasta n menos 1 de mi x y más 1 menos x. Suma superior. Más los supremos en lugar de los ínfimos, y en realidad nos daría estos rectángulos, o sea, la suma de las áreas, o sea, esta, la inferior, nos dio la suma de las áreas de los rectángulos rojos, y ahora nos da la suma de las áreas de los rectángulos azules. Y este sí. Todo lo que está en azul
es lo que nos da la suma superior. O sea, exactamente como habíamos hecho con el pi cuadrado. Por supuesto que si hubiera un área, esto es más general que las áreas, pero está inspirado por las áreas. Por supuesto que si hubiera un área, esto es menor que el área, o está contenido menor que el área que queda debajo de la gráfica, ¿no? Está contenido, ¿sí? Y esto es mayor que el área porque la contiene. Y bueno, por supuesto que hay una obviedad en todo esto, que la voy a decir. Por supuesto que la suma inferior, ahí voy a mantener la anotación porque si no se me van a confundir, es menor o igual que la superior. Es una obviedad, pero hay que decir. Entonces, primer cosa que va a suceder. Primer afirmación. Y primera afirmación es que, vamos a ponerlo bajo la forma de una proposición. Lo primero que yo afirmo es que si yo refino la partición P, o sea, se agarra una más fina, la suma inferior crece. Bueno, puede crecer, podría quedar igual. Digamos, no se achica, queda mayor o igual. Y la superior decrece. Es decir, parte A de la proposición, si Q es más fino que P, entonces la suma inferior en P es menor o igual que la suma inferior a la partición Q, y la suma superior en P es mayor o igual que la suma ¿se entiende? O sea, una es grande y la otra es chica. Lo cual responde a, ahora vamos a hacer la prueba, responde a que si yo parto más, se supone que estoy aproximando mejor la gráfica. O sea, los rectángulos rojos van a empezar a cubrir más que antes, se van a acercar más a la gráfica, y los azules van a empezar a cubrir menos, digamos. Uno se acerca por abajo y el otro por arriba de la gráfica. Uno está creciendo y el otro achicándose. Es esto. La prueba es fácil, pero gráficamente eso es lo que está pasando. Y la segunda es que para todo par de particiones, la suma inferior, una suma inferior es menor que una superior. No importa cuáles sean las particiones. Lo tenemos que probar analíticamente, pero gráficamente es obvio, ¿no? Las inferiores están abajo de la gráfica de la función. Las sumas superiores son un área de algo que contiene a eso. Entonces tiene que ser mayor, no importa cuál sea la partición, ¿no? Una es unión de rectángulos debajo de la gráfica y la otra es unión de rectángulos que cubren ese conjunto. Así que tiene que ser mayor. Bueno, hay que probarlo analíticamente. Yo les doy la idea de esta gráfica, pero en realidad, ¿cómo se llama? Esto, si la función no tiene signo constante, o sea, no es positiva, o sea, ahí la idea gráfica no es tan clara. Funciona igual, lo pueden hacer, lo pueden arreglar y ver la idea gráfica en ese caso, pero o sea, yo nunca pedí que la F fuera positiva.
Debería haberlo hecho, empezado por ahí, pero no lo pedí. Muy bien. Perdón. Ahora vamos a probar A. Entonces voy a tratar de probar esto. Que la suma inferior de algo más fino es mayor o igual que la que tenía. Entonces yo digo que primero alcanza con agregar un punto nada más, ¿no? Porque lo que pasa es que Q es más fina que P. ¿Tá? Si pruebo que al agregar un punto es mayor o igual que el anterior, lo voy agregando de a uno y se puede teniendo mayor o igual que el anterior. ¿No? Entonces yo lo que puedo pensar es, yo acá tengo AB, tengo mi partición original, la P, digamos, que era, en este caso esto era X0, supongan que acá es un cierto XI, este es un cierto XI más 1, o este es XN, y agrego un punto de X' acá, en medio. Va a estar en algún intervalo contenido, supongo que uno XI, XI más 1, cualquiera. Es que mi nueva partición era la P, o sea, yo tengo P, que es X0, por acá está XI más 1, hasta XN, y vamos a suponer que Q es X0, XI, X', XI más 1, XN. O sea, tiene exactamente un punto más. Reitero que alcanza a comprobar ese caso, pues vamos agregando de un punto, como son una cantidad finita, se va creciendo, está claro que es mayor o igual que el primero. A ver, apliquemos nuestra función. Solo en ese intervalo, que es lo que nos va a interesar. Entonces, voy a escribir las sumas. Por un lado tengo S de FP. Esta es la suma desde I igual 0 hasta N menos 1 de M sub I por XI. A ese le llamé I. Disculpe, vamos a cambiar el índice. Bueno, cambio acá. Porque digo, ese es un lugar determinado. Acá es el índice de suma, ¿no? Este es un lugar determinado. Yo sé que hay un intervalo que agregue punto. Ese está en la posición I. Y acá estoy haciendo la suma, vamos a hacer QJ más 1 menos X. Mejor. Y ahora, ¿cómo es la suma? Voy por acá. La SFQ. Observen que la suma con J igual 0 hasta cual viene I menos 1. O sea, cuando llego, toda la suma de los intervalos que estarían hasta que llegue acá, todos esos, tengo lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo, no cambia nada. Me queda MJ, por XJ más 1 menos XJ. Hasta ahí queda igual. Desde acá en adelante, también queda igual. O sea que tendría una parte de la suma que es la suma de J igual I más 1 hasta N menos 1, MJ, XJ más 1 menos XJ. Eso también queda igual. Entonces la única diferencia es en estos dos intervalos. O sea, en estos dos intervalos, yo lo que voy a tener es que podría haber hecho un dibujo un poco más. Ahí está.
En esos dos intervalos, yo lo que voy a tener es que este es el MI, ¿no? Pero, por ejemplo, para el intervalo este de la izquierda, yo tengo un ínfimo que le llamo, yo qué sé, M barra 1. En este caso coincide con el MI. Y para el de la derecha, yo tengo otro ínfimo que sería M barra 2. Y entonces, los dos, me faltan dos sumandos de esos dos intervalos, esta suma. Uno es M barra 1 por X, X' menos XY más M barra 2 por X y más 1 menos X'. ¿De acuerdo? Me quedó todo así, pero se entiende, es exactamente la misma suma, solo que cambia en un sumando. O sea, la suma para P, perdón, la suma para Q es, saco un sumando de P, que es el que corresponde al lugar I, ¿no? Y le agrego estos dos sumandos. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo el ínfimo en este intervalo, ese es M barra 1, y el ínfimo en este intervalo, ese M barra 2. Yo afirmo que M barra 1 es menor o igual que MI y M barra 2, perdón, menor o igual, no, mayor o igual. ¿No? ¿Por qué? Porque MI era el ínfimo de todo el intervalo. Si yo tomo un ínfimo en un intervalo más chico, no importa el dibujo, si tomo el ínfimo en su conjunto, es mayor o igual que el ínfimo en un conjunto más grande. Así que el ínfimo en este intervalo es mayor o igual que el ínfimo, y el ínfimo en este otro intervalo es mayor o igual que el ínfimo en el intervalo más grande. O sea, los dos tienen que ser mayores o iguales que el MI. Así que esto que puse acá, todo esto, S, F, Q, es mayor o igual que, de nuevo, la suma de J igual, esto es la parte que queda igual, ahí menos 1, MJ, XJ más 1 menos XJ, más la suma de J igual I más 1 hasta N menos 1, MJ, no, por XJ más 1 menos XJ, más MI por X' menos XI más MI por X y más 1 menos X'. ¿De acuerdo? Lo único que hice fue cambiar estos dos por MI. MI es menor o igual. Puede ser ínfimo en un intervalo, en un conjunto más grande, todo el intervalo. Cada uno de ellos es el ínfimo en un intervalo más chico. No, pero si acá sacan de factor común esto que está acá, ¿a qué es igual? Es igual a MI por sacar factor común MI, y en realidad le queda la suma de la longitud de los dos intervalos chicos, que tiene que dar el más grande, se cancelan los X'. Pueden hacer la cuenta, pero aquí XI más 1 eso sumando a eso. Y entonces todo esto que está acá es la suma inferior de P. ¿De acuerdo? ¿Entendió?
sea, lo único que estamos usando es que el ínfimo en su conjunto es mayor o igual que el ínfimo en el conjunto más grande. El ínfimo en cada intervalo, en principio, es más grande o igual que el ínfimo en la unión de los dos. En el dibujo se ve claro, es claro, ¿no? Y si el ínfimo era de todo el conjunto, de todo un conjunto más chico, el ínfimo es mayor o igual. Bueno, entonces eso prueba lo que esta otra es igual. O sea, lo único que usa es las propiedades supremos al revés. Si agarro el supremo un conjunto más chico, entonces el supremo más chico. Tiene el supremo de todo un conjunto y ahora de todo el intervalo, ahora agarro el intervalo más chico, es el supremo un principio más chico. Entonces, esta se prueba igual que esta. Y eso prueba la parte A. Entonces, ¿cómo probamos la parte B? La parte B es una consecuencia de la parte A. En principio uno dice, yo tengo dos particiones cualesquiera acá, no dije ni que Q, no tiene que P ni nada, cualesquiera. Pero el truco, sí. Una pregunta, ¿por qué? Sí, sí. No entendí un poco la parte del M1 gorro y la M y gorro. Si M1 techo y M2 techo, o sea, yo tengo dos intervalos acá, el que partí entonces, yo tengo mi nueva partición que es Q, que la estoy eligiendo agregándole solo un punto, que digo que es este punto que está acá, el que prima que está en este intervalo. Entonces, cuando yo hago mi partición Q, me define los mismos intervalos, salvo que este me lo parte en dos. Entonces, cuando vaya a hacer la suma, ¿qué pasa? Cuando hago la suma inferior, toda esta parte me aporta lo mismo, la suma, el MI, el ínfimo en cada intervalo es el mismo, me da todo lo mismo. Esta parte también me aporta lo mismo. Entonces, la única diferencia es lo que aporta acá. Entonces, eso lo escribí así. O sea, esta parte es el primer intervalo que me da igual. Esta parte es el intervalo final que me da igual. Y el nuevo intervalo me queda, bueno, el nuevo intervalo, los dos intervalos que me aparecen, porque tengo un punto más, un intervalo más que antes, digamos, porque el que tenía lo partí al medio, cada uno de ellos tiene su ínfimo. Es M barra 1 y M barra 2, que lo escribí acá, ¿no? Tengo M barra 1 por la longitud del intervalo más M barra 2 por la longitud del otro intervalo. Entonces, esto es la suma inferior para Q. Ahí, eso de... Yo, ¿cómo paso de acá ahí? Es que el M barra 1 y el M barra 2, los dos son mayores o iguales que MI. Entonces lo que digo es, esto queda igual, y acá pongo, en lugar de los M barra, pongo MI, que sé que es mayor o igual, perdón, MI es menor o igual, o sea, acá me queda mayor o igual que eso. MI es más chico, en principio, podría ser igual. Bueno, pero cuando hago esto, obtengo MI por la longitud del intervalo, entonces obtengo la suma de P. Sí, creo que sí. Bueno, que sea igual, con todas las particiones, los intervalos y todo eso, porque si no te podría pasar que si una cosa así, justo son dos mínimos iguales. Como si dividís en el mínimo. ¿Qué? Como dividiste vos en el mínimo. Claro, si dividís justo en el mínimo o haces dos panzas, donde una panza acá y después te otra acá, justo el mínimo era el mismo. Podría quedar igualdades por distintos motivos. Si te pasa siempre para cualquier partición es constante. Bueno. Porque si no vos te movés y ponés algún punto en la partición que no esté donde hace esas cosas. Bueno, les decía, la prueba de B. P y Q son particiones cualesquiera. Así que
en principio parece que A no nos dice mucho para resolver esto, pero sí. ¿Por qué? Porque si yo hago P unión Q, esto refina tanto a P como Q. ¿No? Pues si yo tengo P, lo que estoy diciendo es le agrego todos los puntos de Q. Todos los que sean distintos de P, de los de P. Entonces, esto, hacer la unión es refinar P. Y también, si lo veo desde el punto de vista de Q, le agrego todo lo de P. Entonces estoy refinando Q. También. Así que eso es P unión Q. O sea, agarrar los puntos de las dos. Es refinamiento tanto de P como de Q. Entonces, nosotros por lo que acabamos de probar, sabemos que S de FP, o sea, la suma inferior para P es menor o igual que la suma inferior para P unión Q, porque es un refinamiento, lo que acabamos de probar. Es P unión Q. O P unión Q refina P. Pero si tenemos la misma partición, es una obviedad, que ya la mencioné, que esto es menor que o igual que la suma superior. A la misma partición. Porque hacemos la misma suma, solo que en lugar de tomar los ínfimos, tomamos los supremos. Así que lo que nos da es mayor o igual. Y acá creo que sí, que la igualdad solo es circunstancia. ¿De acuerdo? Pero esto es menor o igual, como esta que está acá refina a Q, es menor o igual que S, F, Q, que era la segunda parte de A, que no la probamos porque era igual exactamente. Entonces la gracia de esto es que siempre cualquier partición inferior, cualquier suma inferior, perdón, para cualquier partición es menor o igual que cualquier suma superior para cualquier partición. A la misma función. ¿Sí? Bueno, no, que responde, como les había dicho antes, al dibujo, a la parte intuitiva de que las sumas inferiores se corresponden a la suma de áreas de rectángulos que están debajo de la gráfica, y las sumas superiores son sumas de rectángulos que cubren la gráfica. Entonces, uno está contenido en el otro, el área de una tiene que ser menor o igual que el área del otro. Una pregunta, si vos tenés infinitas particiones, ¿no llega un punto que son iguales? Hacia ahí vamos. No es que van a ser iguales, pero se supone que en el límite va a... Eso es lo que queremos, esa es la idea, ir partiendo cada vez más, de manera que nuestros rectángulos se vayan aproximando más a cubrir todo lo que está debajo de la gráfica, y que en el límite tengamos algo que sería como el área que quedó encerrada. Tal como hicimos con el eje cuadrado. Es más, vamos a definir cosas que tienen que ver con eso justamente. Definición. Voy a poner directamente la notación. Se le suele llamar integral inferior, pero no olvídense, por si lo ven por algún lado. Este es el supremo en todas las particiones P de las sumas inferiores. O sea, yo agarro todas las particiones posibles del intervalo. Eso me da un conjunto
hago las sumas inferiores para cada partición de esas. Eso me da un conjunto de números reales. Está claro que tiene supremo, que está acotado, que va a estar acotado por el supremo de f, que está acotada, multiplicado por la longitud del intervalo. Eso acota todo. O si no, si quieren cualquier suma superior, acota eso, por lo que acabamos de probar. Yo agarro cualquier suma superior, es cota de cualquier inferior, así que es cota del supremo. Y análogamente tenemos a que se llama integral superior, pero no vamos a usar ese número, pero por si se lo cruzan. El ínfimo en todas las sumas superiores para todas las particiones, o sea, el ínfimo de todas las sumas superiores para todas las particiones del intervalo AB. Por ejemplo, como hicimos x cuadrado, claramente los dos nos daban a cubo sobre 3. Los dos nos daban a cubo sobre 3. Siempre son iguales, ¿no? ¿Qué? Siempre son iguales. No. Ahora te doy un ejemplo. Déjame terminar. Decimos que f es integrable si, y solo si es una definición, la integral inferior es igual a la superior. A ver, siempre son iguales. Vamos a probar que si las funciones continuas son iguales. Siempre. Pero yo le digo una función, por ejemplo, en el intervalo 0, 1, la función que en los racionales vale 0 y en los reales 1. Entonces, afirmación. En el intervalo 0, 1, ¿no? Tiene esa función. O sea, recuerden que hasta acá yo lo único que dije es que es acotada la función. Está acotada. 1, 0. Y tengo la que vale 0 en los racionales y por acá vale 1 en los irracionales. Por supuesto no lo puedo dibujar. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier intervalo que yo agarre, el ínfimo es 0 y el supremo es 1. Por lo tanto, en 2 segundos pueden ver que las sumas inferiores dan todas 0 para cualquier partición que yo agarre y las sumas superiores dan todas 1 para cualquier partición que agarre. Por lo tanto, este da 0 y este da 1. Esa función que les acabo de decir no es integrable. Con esta definición integral, con otras sí. Con esta no es integrable. Pero, o sea, vamos a ver que para las continuas esto pasa. Ya está bueno. Y en realidad pasa para mucho más que las continuas. Para las continuas en particular pasa. Muy bien. No se pierde nada. O sea, ustedes pueden concluir ya fácil de acá que la función de x cuadrado es integrable, no es diferencial. ¿Por qué? Porque saben que el supremo de las inferiores es mayor o igual que a cubo sobre 3, ¿no? Eso lo sabemos porque vimos particiones que tienden a cubo sobre 3, así que el supremo tiene que ser mayor o igual que eso. Y el ínfimo de las superiores tiene que ser menor o igual que a cubo sobre 3. Y como sabemos, eso sí, es siempre cierto que este es menor o igual que este, por aquella desigualdad. O sea, la inferior es siempre menor o igual que la superior. Eso por el B de la proposición que habíamos probado, ¿no? Las sumas inferiores siempre son menores o iguales que las superiores. A cualquier P y Q. El supremo de unas es menor o igual que el ínfimo de las otras siempre. Entonces, con eso prueban ya que x cuadrado es integrable. Podrían probar que otros son integrales.
Pero como les dije, como lo vamos a ver totalmente en general, o sea, vamos a ver este teorema que dice que sea una función continua, entonces f es integral. Ese es nuestro objetivo en lo que queda de la clase, que supongo que nos debería dar, ¿no? Creo que sí. Pero las funciones continuas son integrales, eso es lo que queremos probar. Voy a probar en realidad un lema del cual se deduce fácil que en algún sentido tiene gracia. Entonces nuestro lema dice que f es continua en AB, entonces existe no. Si me dan cualquier epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si P es una partición con norma menor que delta, o sea, si la partición tiene longitud de intervalos suficientemente chicos, entonces la suma superior menos la inferior para esa partición es menor que epsilon. De acá se deduce muy fácil el teorema. Así que demostremos el teorema usando el lema, que es la parte fácil, después vamos a hacer demostración que, o sea, supongamos que el lema es cierto. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que S de FP es menor o igual que el supremo de las sumas inferiores. Esto a su vez es menor o igual que el ínfimo de las superiores, que es menor o igual que C grande de FP. ¿No? Entonces, la diferencia entre estas dos, es un número mayor o igual que 0, es menor o igual que esto. O sea, a un número más grande le estoy restando uno más chico, o sea, los extremos, si quiere lo pongo una recta. El intervalo formamos todo eso, más largo que todo, porque está contenido. Pero lo que me dice el lema anterior es que para cualquier epsilon yo puedo hacer esto menor que epsilon, si elijo el P de norma suficientemente chica. Así que quiere decir que esta diferencia es menor que epsilon para cualquier epsilon, por lo tanto es 0. Así que si probamos el lema, tenemos el teorema. ¿Cómo se prueba el lema?
Entonces lo primero que voy a usar la continuidad uniforme. Entonces, la demostración, lo siento. Voy a usar la continuidad uniforme. O sea, que una función continua en un intervalo cerrado, así que es uniformemente continuo. Entonces, dado un número ρ, existe delta, después voy a elegir el ρ para que me funcione todo. Existe delta tal que si x' menos x segundo está a distancia menor que delta, sus imágenes están a menos que ρ. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ver qué pasa con la suma superior menos la inferior. O sea, quiero hacer que esto sea chico. Pero esto es la suma de igual 0 hasta n menos 1 de la longitud de los intervalos. La puedo sacar del factor común, es la misma. Así que me queda mi menos mi chica por xi más 1 menos xi. ¿De acuerdo? Eso puse la igualdad, nada más. O sea, esta menos esta, pero como los intervalos son lo mismo, puedo restar directamente el supremo menos el ínfimo. Pero acá estoy con una función continua. F es continua, quiere decir que el supremo y el ínfimo se alcanzan en el intervalo. ¿No? O sea, estos son el supremo y el ínfimo en el intervalo xi, xi más 1. Son alcanzados en el intervalo por dos puntos que están dentro de ese intervalo. Son dos puntos que están a distancia menor que delta si, vamos a supongamos que la norma de P es menor que delta. O sea, la longitud de cualquier intervalo xi, xi más 1 es menor que delta. Así que dos puntos en ese intervalo, que se alcanzan el mínimo y el máximo en este caso, están a distancia menor que delta. Y estas son sus imágenes. O sea, mi es igual a f de un cierto, no le puedo llamar xi, x barra i, y m grande i es igual a f de x2 barra, ¿sí? Y los dos puntos, x barra i, x2 barra i, pertenecen al intervalo xi más 1. Así que, como la longitud de este intervalo es menor que delta, estos dos puntos están a distancia menor que delta. Así que este número es menor que ρ. Esto es menor que ρ por la suma de igual 0 hasta n menos 1 de xi más 1 menos xi. ¿No? Todos estos son menores que ρ, así que saco el ρ. Pero esta suma es la longitud de todo el intervalo. O sea, si quieren la escriben y van cancelando cada uno con el anterior, pero es la suma de la longitud de los intervalitos y de la longitud de B. Así que esto es ρ por B menos A. Entonces, ¿cómo termino la prueba? Voy a elegir, o sea, empiezo dado epsilon, cualquiera, elijo ρ igual epsilon sobre B menos A, ¿no? Dado ese ρ, que es epsilon sobre B menos A, existe delta, tal que, le podría haber dicho de entrada epsilon sobre B menos A y elijo el delta para eso. Digo, sale de acá. ¿No? Elijo el delta para que, dado dos puntos que estén a distancia menor que delta, sus imágenes estén a distancia menor que ρ, que es epsilon sobre B menos A.
continuidad uniforme de la f, yo sé que existe ese delta, cualquier epsilon, hacemos esto y esto, por lo tanto, es menor que epsilon. Bueno, esto es, en realidad, esto es igual a epsilon. El menor es acá. Todo lo anterior era menor que epsilon. Dice que dada dada una función continua, siempre refinando no, porque no es lo mismo que lo de antes. Se puede hacer refinando también, pero digo, no es necesario. Lo que dice el lema es achicando la norma de la partición, por ejemplo, como hicimos con x cuadrado. Con x cuadrado, y lo que hicimos fue achicar la norma de partición, no refinamos, partimos más dividiendo entre n. Entonces, achicando la norma de la partición, hago que las sumas inferiores y las superiores se acerquen, tanto como yo quiero. Lo cual termina significando ya lo mismo que desintegrable. Pero esta demostración no nos da solo la prueba de que es integrable, de que las funciones continuas son integrables, que eso es importante. Claro, ahora sabemos que podemos integrar cualquier función continua. Es más, si una función continua mayor o igual que 0, podemos a partir de ahora definir como área debajo de la gráfica de esa función la integral. Y es razonable, coincide con el concepto de integral que teníamos hasta ahora. No solo nos da esa información, este lema nos da un poco más de información. En el sentido de que si yo quiero calcular la integral, no preciso ver todas las particiones. Me alcanza con ver algunas que yo quiera en cuya norma tiende a 0. Como hicimos con x cuadrado. Con x cuadrado no agarramos todas las particiones. Agarramos solo las iguales, las que equipartían el intervalo. En algunos casos puede convenir agarrar otra forma de partir, dependiendo de cómo sea la función. Pero la cuestión es que no preciso agarrar todas. Me alcanza con agarrar solo una sucesión, por ejemplo, de particiones con norma tendiendo a 0, y yo sé que el límite de eso tiene que tener la integral. Porque la diferencia entre estas dos tiende a 0, y eso hace que las otras dos que están en el medio tiendan a 0. En la prueba, como les digo, no está solo la conclusión de que la función es integrable, sino que un poco más. Y para terminar, digo la notación. Eso sería, en realidad, una vez que son integrables, tengo i. Esto sería la integral de f, pero en realidad la notación, les voy a poner la más usada ahí, es la integral entre a y b de f de x de x. Es la notación más usada. Algunos fundamentalistas que dicen que hay que usar esta, pero van a ver más adelante que eso sin el de x y sin el de x y sin nada, pero van a ver más adelante que esta es mucho más útil, pero mucho más. Y le digo de dónde viene. Esta es la notación de Leibniz. ¿Y por qué se usa esa notación? Lo que hay que ver es las sumas. La escribo de nuevo acá. En realidad uno cuando hace la suma, esa de igual 0 hasta n menos 1, está tomando f en algún punto, continua, en algún x barra i, digamos, por x i más 1 menos x i. Entonces, la notación aquí ya viene de deformar la suma, ¿vale? Y es una S alargada, símbolo integral. Por supuesto, los AB vienen de los dos extremos que estoy teniendo acá. Después, el f de x viene de este f que tengo acá. Y esto, de pensar que esto es un delta x. Entonces, en el pasaje al límite lo llaman dx. La delta de que es una variación, es un incremento en la x.
una deformación de esto, que al pasar el límite se convirtió en esa notación. Creo que Leibniz lo pensó así, pero después se ve que esa forma de pensar era buena porque esta notación van a ver que es muy útil. Bueno, muy bien. Entonces, espero les vaya bien con Eduardo.